¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a desarrollar en este programa un tema que ha estado realmente en la tapa y en todos los televisores de los hogares, que ha tenido que ver con una tragedia lamentablemente, pero que bueno, vamos a hablar solamente de un procedimiento que es rutinario, que tiene una incidencia bajísima de complicaciones y que bueno, por supuesto que cuando pasa una persona joven, una persona mediática, tiene un impacto y toda una serie de cosas que creo que ha sido más allá de la desgracia, una cosa contraproducente, porque el tema es que han salido a hablar, cualquiera ha salido a hablar de cualquier cosa y han creado una psicosis, con lo cual hoy por hoy, desde el punto de vista estadístico, el 30% de las endoscopías ya programadas, porque son estudios programados en general, han sido suspendidos, no se han realizado. Mi pregunta es, de ese 30% de los pacientes que no se realizaron los estudios y que tienen indicación del estudio y tienen alguna patología donde se puede diagnosticar algo que después se puede prevenir a futuro, ¿qué va a hacer de esos pacientes y qué va a pasar con esos pacientes que han entrado en pánico por todo el desastre mediático desinformativo que ha habido? Así que bueno, la idea del programa es hablar con un especialista y que nos permita hablar solamente de la parte médica, para que usted se quede tranquilo y si tiene un turno para hacer una endoscopía, que es el tema del que vamos a hablar, usted vaya con tranquilidad. Para eso hemos convocado al doctor Jorge Modey, médico cirujano, especialista en cirugía endoscópica, y que bueno, realiza rutinariamente este tipo de estudios, y bueno, vamos a tratar de aclararle lo mejor posible y con información precisa lo que usted necesita saber para que no tenga miedo y vaya tranquilo a realizarse este estudio. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, gracias por invitarme. Bueno, decía yo este hecatombe mediático sobre un tema que bueno, seguramente si doña Pocho hubiera sido la endoscopia, este tema se terminó hace 10 días atrás, nadie habla más nada. Bueno, pero esto es así, cuando pasa algo en una persona joven, en un estudio con una complicación como la que terminó, bueno, lamentablemente pasan estas cosas, y como se maneja hoy el tema informativo, cualquiera opina sin ningún tipo de sustento, y después todo termina, se invita gente por ahí muy prestigiosa y se arman paneles, y en definitiva en la vorágine y en la forma de tratar el tema se causa más confusión que aclaración sobre el tema. Entonces, mi primera pregunta es: la endoscopia es un estudio de rutina, un estudio de rutina programado en general, y que en general las estadísticas hablan que la posibilidad, el porcentaje de complicaciones es ínfimo. Sí, la endoscopía, vamos a distinguir los tipos de endoscopía que tenemos, ¿no es cierto? Llamamos videoendoscopía digestiva alta, la que realizamos por vía oral, que puede ser diagnóstica o terapéutica. Nosotros llegamos habitualmente hasta segunda o tercera porción del duodeno, depende de la contextura del paciente o lo que vayamos a buscar, como diagnóstico, como terapéutica para extracción de pólipos, extracción de muestras, para colocación de bandas esofágicas en los casos de varices. O sea, hay distintas terapéuticas que se pueden realizar. Dilataciones con valores de dilatación o con bujías, si hay que pasar primero una sonda. Gastrostomía percutánea endoscópica en aquellos pacientes neurológicos que no van a poder alimentarse por vía oral, se termina colocando una sonda, que es un procedimiento que en manos con experiencia, gente con experiencia, en 15 minutos está realizado, y es una microcirugía que se realiza abocando el estómago al exterior con una sonda, ¿no? Y aparte de la endoscopia alta está la endoscopia baja, que es por ano, el estudio del recto y colon hasta el ciego, que es la que más nos importa a los argentinos, porque es la segunda incidencia. O sea, si nosotros vemos las incidencias de cáncer en Argentina, el primero es el cáncer de mama y el segundo es el cáncer de colon, ¿sí? Entonces la que más nos debería importar es esta. Y esta es la que nosotros realizamos habitualmente con sedación, ya sea con medicación hecha por el mismo médico endoscopista que está habilitado a hacerla, o por un anestesiólogo, en el caso de los que decidimos trabajar con un anestesiólogo al lado. Y el otro tipo de endoscopía de lo que habitualmente hacemos es
la microcirugía endoscópica de la vía biliar, que es la extracción de cálculos o colocación de stent o lo que se requiera de la vía biliar, claro, del colédoco, ¿no? Que se llega a través de la segunda porción del duodeno. Ya para eso es un endoscopio distinto, es de visión lateral y hay que tener un cierto entrenamiento. O sea, si no estás bien entrenado, no es algo tan fácil de realizarlo, pero no es imposible. Sí es la que puede tener un poquito más de complicaciones porque estás haciendo una microcirugía, claro, y estás trabajando al lado del páncreas con electrobisturí y en algunos casos puede ocasionar o una pancreatitis mínima o una pancreatitis moderada, o en algún caso podés llegar hasta incluso la lesión de la vía biliar. Por supuesto, esto es involuntario, sin quererlo, pero bueno, son de las complicaciones que pueden aparecer. Mientras nosotros tengamos complicaciones que están dentro de lo que dicen las estadísticas, por algo ya está estudiado todo esto, está fantástico. Y si son menores, mejor todavía. Pero bueno, ese es el tipo de endoscopías que nosotros realizamos. Ojo que también están las que hacen los urólogos, las citoscopías, la laparoscopía, que hacemos microcirugía de vesícula y de hernias, que es la famosa laparoscopía, también es una endoscopía. Pero a lo que nos queremos abocar ahora, creo que es a la endoscopía de la parte del aparato digestivo con endoscopios flexibles. Así es. Sí, también te quería preguntar sobre la historia de los distintos endoscopios. No es lo mismo lo de ahora que lo que se dispone ahora, que con lo que se utilizaba hace 40 años atrás, en donde, bueno, eran condiciones o instrumental totalmente distintos, y que sí, eso tal vez en aquellos momentos cuando se iniciaba, y si no se hubiera hecho aquello, no se hubiera llegado a la experiencia y a la mejoría del instrumental que hoy se utiliza, que son los endoscopios rígidos, ¿verdad? Nosotros usábamos, yo tuve la experiencia de haber usado endoscopio rígido, esofagoscopio rígido. En mi etapa de formación, en una de las rotaciones por cirugía de tórax del Hospital Córdoba, había un médico que se dedicaba a hacer esofagoscopía con esofagoscopio rígido. Me ha tocado utilizarlo aquí en San Luis para un cuerpo extraño, un hueso de pollo que estaba en el esófago, con éxito en la extracción del cuerpo extraño y sin ningún tipo de lesión más que una pequeña erosión en el esófago, por suerte, ¿no? Pero bueno, esa fue lo primero que se empezó a utilizar. Después se pasó al endoscopio que era de fibra óptica, que era el endoscopio que vos tenías un ocular y un objetivo, y vos mirabas por el ocular. Cuando yo me formé en el centro de endoscopía en el San Roque, en Córdoba, que lo habían montado los japoneses, teníamos todos endoscopios, fibroscopios, claro, ese tipo de endoscopios, y que tenía agregado, adosado en el ocular, otra lente con una extensión, que era el famoso teaching, que nos permitía estar mirando dos personas a la vez. O en el caso de las papilotomías endoscópicas, ya habían mandado los japoneses en el año 93, 94, una endocámara, y teníamos un monitor por donde mirábamos la papilotomía entre todos los que estábamos en la sala de rayos. Hay libros de historia que podés leer que hace muchísimos años se intentó la endoscopía con rígido, pero el gran avance, según los estudios, el gran avance en la endoscopía lo tuvieron en su momento los alemanes. Y siempre las guerras fueron malas, pero las guerras ayudaron a otras cosas. Los alemanes crearon un endoscopio para revisar las costillas de las alas por dentro, para ver si tenían fisuras o no tenían fisuras. Por supuesto que eso después fue aplicado a la medicina. Los mismos alemanes lo aplicaron y lo perfeccionaron los japoneses. Los japoneses tienen una alta incidencia, los que están en el Pacífico, sobre todo los japoneses y los chilenos, aparentemente por la comida, por el tipo de comida, tienen una alta incidencia en cáncer gástrico, que nosotros no la tenemos. Claro. Ellos tienen un screening que se hace anualmente y ellos están obligados a hacerse el estudio. En Japón, si vos no te haces el estudio y no cumplís, te citan por mensaje, por mail, por llamada telefónica, te citan para hacerte tu estudio de rutina anual. Si vos no cumplís con esa rutina anual, tenés una multa. Porque es mucho más barato prevenir que curar o tratar un enfermo con cáncer, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, vamos a ir a la primera pausa, como ustedes verán. Esto es una cosa que ya está estudiada y realmente estipulada en el mundo, ¿no? Y hay que tener la otra cosa en cuenta que siempre decimos,
cualquier acto médico implica una actividad dinámica. El acto médico o la medicina es una actividad biológica con cambios permanentes. Entonces hay que tener en cuenta que sacar una uña también tiene su riesgo. Por eso esto de las valoraciones previas, el tener el paciente estable, como siempre decimos, y valorado adecuadamente previo a ir a una cirugía. Cuando hablamos de la pausa, le quiero dejar una pregunta hecha a Jorge, es si bien todas estas cosas que estamos contando, hay situaciones específicas que uno va a hacer el estudio por distintas circunstancias y sabe, de acuerdo al antecedente del paciente, que puede tener cosas que le da un poquito mayor riesgo a ese estudio en situaciones o antecedentes o enfermedades que tengan como antecedente ese paciente, y que uno ya cuando va a hacer el estudio sabe que tiene que ir con mucho más cuidado que lo habitual, porque potencialmente la posibilidad de complicación es un poquito mayor. Vamos a la pausa y continuamos. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014. Teléfonos 4427-102, 4427-793. Muy bien, continuamos con el programa. Bueno, habíamos dejado una pregunta hecha, esto de las situaciones o las comorbilidades en el contexto de un estudio particular. Estas cosas se tienen en cuenta y se valoran. Sí, por supuesto. Bueno, primero la endoscopía alta tratamos de hacerla siempre con el paciente despierto en la medida que se puede, y te puedo asegurar que hablando bien con el paciente y explicando cómo es el estudio, un 97% de los pacientes o más se realizan con el paciente despierto solamente con anestesia orofaríngea. ¿Sí? Distinto ya es cuando tenés que hacer terapéutica, aunque algunas terapéuticas es conveniente que el paciente esté despierto, porque el límite para ir hasta donde debemos llegar con la terapéutica, por ejemplo en la dilatación de esófago, es la manifestación de dolor del paciente. Claro. Si nosotros no nos manifiesta dolor, nos podemos pasar más allá de lo que corresponde y a veces causar un daño mayor al beneficio que queremos brindarle al paciente. Pero por supuesto, sobre todo la videocolonoscopía diagnóstica o terapéutica, el paciente tiene que estar valorado por un cardiólogo, tiene que tener laboratorio, su electro, y si hay alguna otra comorbilidad, la valoración que corresponda, ecocardio, lo que crea conveniente los dos médicos que lo valoran y el anestesiólogo que es quien lo va a sedar. Eso de rutina como si fuese una cirugía. Y hay terapéuticas que por supuesto, tienen mayor riesgo que otras, pero el riesgo es bajo, se minimiza cuando uno hace los estudios previos como corresponde. Por supuesto que nosotros tenemos que saber que si vamos a ir a dilatar un esófago con acalasia, va a ser la dilatación de una forma que si vamos a ir a dilatar un paciente que tuvo un cáncer de la unión gastroesofágica y está irradiado y tiene una esofagitis actínica, la dilatación va a ser distinta. Claro. No tiene que ser igual a la otra, con mucho más cuidado, porque ese es un esófago muy frágil. ¿Sí? Pero bueno, la experiencia, los años de formación, el centro
el centro donde uno se ha formado, que estaba realmente muy bien dirigido y que hacíamos muchísimas endoscopías por día, es lo que te da la experiencia que vos vas a seguir haciendo y cómo vas a seguir haciendo tus estudios. La preparación, como te decía hace un rato, que vos tengas un buen asistente que contenga al paciente, que le enseñe qué es lo que le vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Ganarte la confianza del paciente. Eso ayuda muchísimo y te asegura el éxito del diagnóstico, de la terapéutica, de la endoscopía. Sí, definitivamente es así. Yo creo, estoy convencido que la relación médico-paciente previo a este tipo de estudios, nosotros los cardiólogos también hacemos un estudio, una endoscopía, cuando hacemos una ecografía transesofágica, que usamos un endoscopio. La diferencia es que no tenemos visión ni tenemos luz, que son dos elementos como nombraba Jorge, y a su vez ellos tienen la posibilidad de tener dos posibilidades de imágenes, incluso ver en esta etapa de formación el endoscopio, el que está haciendo el procedimiento y el que está aprendiendo está viendo a través de ese lente y está viendo exactamente el mismo estudio que está haciendo la persona que está haciendo el estudio. Entonces va aprendiendo de esa forma a tener. Nosotros en cardiología necesitamos cumplir determinados requisitos, como rotar 3 meses por un servicio de gastroenterología, observando cómo se hace todo el procedimiento endoscópico, que es lo que hacemos habitualmente, y como es una endoscopia alta, básicamente es con paciente despierto y con anestesia orofaringe, como decía Jorge, y bueno, se toman todos los recaudos, se preguntan todas las cosas que hay que preguntar, se le explica al paciente, por supuesto, y eso nos garantiza la seguridad y nos garantiza que el paciente esté bien predispuesto para hacer el estudio, porque uno no deja de reconocer que son estudios que son molestos, así que eso está fuera de discusión. Pero, vuelvo a repetir, aquellos pacientes que no han dejado de hacerse los estudios y que tenían indicación precisa por antecedentes, por síntomas, y que eso permite o pudiera permitir hacer un diagnóstico de algo que va a tener a futuro y que podría haber hecho una terapéutica adecuada en este momento, quisiera saber qué va a hacer de todos esos pacientes a los cuales decidieron no hacerse el estudio por todo este contexto mediático. Vamos a la segunda pausa y continuamos con el programa. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014. Teléfonos 4427-102, 4427-793. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, vamos con la última parte del programa. Bueno, aquí te quería preguntar, en definitiva, ¿cuáles son eventualmente las complicaciones más frecuentes en general, cuando existen, porque realmente es por debajo del 1% en las estadísticas mundiales, especialmente en centros de altísimo nivel de hacer este tipo de estudios, que es muy bajo? ¿Cuáles son las complicaciones eventualmente más frecuentes o que uno podría esperar? Y a su vez, algo que esbozaste en alguna de las preguntas que ya contestaste con respecto a la calidad de los fibroendoscopios actuales que se utilizan. Sí, ahora ya no utilizamos
fibroscopios, sino que son videoendoscopios. Ujú. Lo que tiene ahora el endoscopio en el extremo que ingresa a nuestro cuerpo es un CCD, una microcámara, como tienen los celulares, algo similar, que lleva la imagen de video en alta resolución hacia un procesador que es el encargado de procesar la imagen y donde podemos grabar la imagen en video o en fotos. Antes que sigas, te quiero hacer una pregunta porque es clave. Eso de grabar el estudio cuando está empezando y todo el procedimiento, ¿eso es de rutina? ¿A todos los pacientes que se le hace un estudio endoscópico se graba? ¿O hay alguno, por alguna circunstancia, que no? ¿O es un protocolo empezar grabando? Hay dos posibilidades. Una es grabar el video, que ocupa bastante lugar en las memorias de las computadoras, o hacer las fotos que uno cree conveniente de acuerdo a los sitios, lo que va viendo, y después de esas 12, 16 fotos o lo que uno saca, selecciona 4 o 5 para pegar en el informe final, ¿no? O sea, las dos alternativas, foto o video, pero habitualmente foto. En mi caso yo prefiero hacer fotos. Ok, no necesariamente tiene que haber un video grabado. No necesariamente un video grabado. Vos tenés la imagen digital, la estás viendo en una pantalla, pasa por una computadora y con un pedal vas grabando la imagen que vos querés. Obviamente uno selecciona las más significativas. La incidencia que me preguntabas recién, la incidencia de complicaciones, hay distintos estudios. Hay estudios que toman como una complicación el malestar orofaríngeo que puede quedar después de una endoscopía. Eso no es complicación, convengamos que eso no es complicación. Vayamos a los estudios serios, y los estudios serios entre un 6 por 1000 a un 2 por 1000 de alguna complicación. En mi experiencia te puedo decir, en los 23 años que tengo haciendo endoscopía, una sola vez tuve una lesión en colon, que la supe resolver porque siendo cirujano lo pude resolver yo. Pero esa es la experiencia que yo tengo. Obviamente que alguna complicación puede aparecer, qué sé yo, malestar, dolor, ponemos aire para mirar. Hay gente que le pones aire en el colon y es muy sensible al dolor, a la distensión del colon, y puede quedar unas horas con dolor hasta que elimina ese aire que uno le puso. Que podés sacar una lesión y que puede haber sangrado, tenés métodos endoscópicos, ahora tenemos los hemoclip y vamos al sitio de sangrado y ponemos como si fuese una pinza chiquitita de metálica que clipamos el vaso y deja de sangrar. O sea, tenemos todas las alternativas. Y por supuesto, uno para realizar endoscopía tiene que tener todas esas alternativas en el consultorio, porque si no, no lo debe realizar, no debe estar haciendo endoscopía terapéutica. Eso es la conciencia de cada uno. Es así, Jorge. Y estos estudios, hablando del ámbito donde se realiza, ¿son ámbitos quirúrgicos necesariamente siempre o no? Se habilitan los consultorios para endoscopía. Mientras vos estés en un consultorio, habitualmente lo hacemos dentro de un sanatorio, el consultorio tiene que estar habilitado, y si trabajamos con anestesiólogo, el anestesiólogo tiene que tener todos los elementos. Por supuesto que allí nunca falta un laringoscopio para intubar, nunca faltan los tubos, nunca falta el oxímetro, nunca falta el oxígeno, un buen aspirador que siempre lo tenemos en el equipo de endoscopía. O sea, estamos preparados por si hay una complicación, si hay que intubar el paciente y hacer una reanimación, estamos preparados para realizarlo en la sala de endoscopía. Sería muy inconsciente ponerse a hacer una endoscopía, por simple que sea una videoendoscopía alta diagnóstica, y no tener los elementos, sería una inconsciencia de parte nuestra. O sea, los recaudos mínimos que tenemos que tomar es tener todo eso como corresponde. Así como tenemos el instrumental para una complicación, tener todo para una reanimación. Es lo mínimo, es lo mismo. Claro. ¿Y ustedes, en el ámbito de ustedes, cómo vivieron todo este catombe mediático con respecto a pacientes que ya tenían programado este estudio? Creo que aquí en San Luis no hubo una alta incidencia de renuncia o de cancelación de turnos, ¿no? La semana pasada a mí me tocó, que esto fue al principio de la semana, y el resto de los días ningún paciente canceló o no asistió a hacerse el estudio. Es más, el día viernes tenía que hacer 2 papilotomías endoscópicas, que son microcirugías endoscópicas, y las hicimos, y
y las hicimos en el sanatorio, y a las 7:30, 8 de la noche, los pacientes en muy buenas condiciones se retiraron a su casa con las indicaciones que corresponden para el caso, ¿verdad? Pero bueno, no, yo en mi caso no he visto ninguna cancelación de turnos, por suerte. Bueno, buenísimo. Jorge, te agradezco, muchas gracias por educarnos y darle conceptos a la gente para que no tenga miedo y clarificar un poco este tema que ha sido manipulado de una forma realmente obscena. Bueno, muy bien, llegamos a la parte final del programa. Queríamos transmitir esto, ¿sí? Tranquilidad, y que usted tenga elementos para quedarse tranquilo o eventualmente preguntarle a su médico, a quien le indicó realmente, que le expliquen el procedimiento y que sepa donde usted vaya a hacerse el estudio, que tengan todos los elementos y todo lo que acaba de decir el doctor como corresponde, y listo. No, también es importante que tenga en cuenta el concepto que repetimos siempre. Cada procedimiento médico es un procedimiento biológico, con lo cual son cosas dinámicas. El hecho de estar valorado adecuadamente en forma previa es muy importante para garantizar, primero, al quien va a hacer el procedimiento, de que ese paciente está en condiciones de realizar, en este caso, endoscopía, puede ser una cirugía de vesícula, de apéndice, lo que sea, no importa. Ese tema ya lo tocamos cuando hablamos de valoración prequirúrgica, pero bueno, siempre aparecen estas cosas y es importante recalcarlo e insistir en el tema. Si usted hace las cosas con tiempo y está valorado como corresponde, es muy importante para usted como paciente y para el operador, ya sea el que le va a hacer el estudio o el que eventualmente lo va a operar. Eso es muy importante. Así que eso siempre ténganlo en cuenta. Por supuesto que cuando uno entra en circunstancias de una urgencia, de la que fuere, por supuesto que esas condiciones cambian y siempre el riesgo es un poquito mayor, y bueno, y ahí hay que tener en cuenta que esas condiciones o esas cosas son importantes tener en cuenta. Usted pida explicaciones como corresponde antes de que le hagan cualquier procedimiento, que le expliquen cómo le van a hacer un procedimiento. Usted no se exponga a ningún procedimiento sin que el médico que se lo va a hacer le haya explicado debidamente en qué consiste y cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, y que usted esté convencido de que lo que le han explicado es lo adecuado y usted tenga la confianza suficiente de hacerse el estudio. Muy bien, eso es muy importante, y hable con su médico, ¿sí? No mire televisión ni escuche a la vecina, porque cada paciente es totalmente distinto y las condiciones van cambiando y no son todos los pacientes iguales. Y realmente creo que la televisión ha hecho mucho daño y han tratado de hacer toda una actividad corporativa bastante dañina, y eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Uno no va a opinar sobre el caso hasta que estén todos los elementos en la mesa. Algunas cosas conocemos, pero bueno, como corresponden, hasta que no estén las cosas a la luz como debidamente deben ser, no daremos opinión sobre el caso puntual. Simplemente hemos hablado en general de un procedimiento que estuvo en la etapa de todo el ámbito informativo, tratado lamentablemente bastante mal. Bueno, espero que el programa les haya servido. Nos vemos en 7 días.